Hola, bienvenidos a su canal Sendero Victorioso. Seguimos meditando en el capítulo 8 de Lucas, en su segunda parte. Vamos a leer del versículo 22 al 39, y dice así la palabra de Dios. Y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos y les dijo: pasemos a la otra parte del lago, y partieron. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, y sobrevino una tempestad de viento en el lago, e hinchan de agua y peligraban. Y llegándose a él le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y despertando él, increpó al viento y a la tempestad del agua, y cesaron, y fue hecha bonanza. Y les dijo: ¿qué es de vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban diciendo los unos a los otros: ¿quién es este que aun a los vientos y al agua manda y le obedece? Y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea. Y saliendo él a tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo, y no vestía vestido, ni estaba en casa, sino por los sepulcros. El cual, como vio a Jesús, exclamó, y se postró delante de él, y dijo a una gran voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ruégote que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ya de mucho tiempo le arrebataba. Y le guardaba preso con cadenas y grillos, mas rompiendo las prisiones, era agitado del demonio por los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿qué nombre tienes? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no les mandase al abismo. Y había allí un hato de muchos puercos que pacían en el monte, y le rogaron que le dejase entrar en ellos, y los dejó. Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos, y el hato se arrojó de un despeñadero en el lago y ahogóse. Y los pastores, como vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por las heredades. Y salieron a ver lo que había acontecido, y vieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su juicio, a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo había sido salvado aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la tierra de los Gadarenos alrededor le rogaron que se fuese de ellos, porque tenían gran temor. Y él, subiendo en el barco, volviéndose, y aquel hombre de quien había salido los demonios le rogó para que estar con él, mas Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Dios bendiga la lectura de su palabra. Vemos aquí al principio que Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago. Con estas palabras, Jesús hizo una promesa a sus discípulos. Él no les dijo: no vamos a perecer en medio del mar. Él prometió a sus discípulos que iban a cruzar al otro lado del lago. Pero mientras navegaban, él se durmió. Esto es un poco impresionante, ver cómo él necesitaba dormir, mostrando su verdadera humanidad. Él se cansaba y a veces era necesario tomar un sueño, donde quiera que fuera, incluso en los lugares más insospechados. Y después se desencadenó una tormenta. Jesús se durmió. Los discípulos sentían la ausencia del Maestro. Quiero que notemos este detalle y lo tomemos en cuenta para nuestra vida. Los discípulos percibían la ausencia de Jesús, pero Él nunca dejó de estar ahí, en ningún momento.
Y así pasa muchas veces en nuestra vida cuando pasamos por tormentas. Yo quiero que tengamos esa seguridad, hermanos, de que Jesús está ahí. Los vientos fuertes soplaban, la barca amenazaba. Se anegaron, hubo inundación, la vida de ellos estaba amenazada. Los discípulos se sentían angustiados. ¿Cuántas veces no nos sentimos así, hermanos? Confundidos, temerosos. Pero, ¿sabes? Ellos fueron a Jesús y le despertaron. Jesús despertó e inmediatamente ordenó a los vientos y a las aguas aquietarse. Él calmó la tempestad. Se acerca a sus discípulos y les cuestiona sobre su fe. Ellos, sin responder, mostraron estar con el Maestro, pero en realidad y tristemente no le conocían, porque con asombro y maravillados se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? El Señor nos ha llamado con un propósito. Él nos invita a estar en el lugar apropiado, en donde veremos el propósito cumplirse en nosotros. Yo lo sé, hermanos, no es fácil. A veces vendrán pruebas muy difíciles de superar, pero Dios está ahí. Él quiere que en ese proceso crezcamos, veamos su mano obrando y que confiemos plenamente en Él. Él nos dará la victoria. Cosas maravillosas ocurrirán. Solo quiere que nos acerquemos, dependamos de Él, le conozcamos, le sirvamos y así otros verán a Dios en nuestras vidas y le seguirán. No importa cuál tormentoso esté en nuestra vida, no hay situación que Dios no pueda calmar, no hay enfermedad que no pueda sanar. Nada es imposible para Dios, solo debemos clamar a Dios, confiar en Él y Él hará. Más adelante vemos en Lucas 8:26 al 39 un pasaje bíblico que tiene que ver con la liberación de un hombre endemoniado. Satanás y sus demonios son seres espirituales que tienen intelecto, pueden pensar, tienen emociones, pueden sentir y tienen voluntad. En Lucas 8:27 dice: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y que no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. También en este caso es obvia la providencia del Señor Jesús. Me refiero a esto de llegar al puerto en el justo momento en que este desdichado endemoniado estaba allí. Aquí nos damos cuenta, hermanos, cómo para Jesús no existen accidentes, pues Él en su soberanía lo arregla todo para que se cumpla con su santo propósito. Y Él le preguntó, diciendo: ¿cómo te llamas? Él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Note que ahora el Señor Jesús no estaba hablando a los demonios, sino al hombre endemoniado. Le hizo una pregunta: ¿cómo te llamas? La respuesta del hombre endemoniado añade un elemento más a su triste condición. La respuesta del hombre fue: Legión. Este pobre hombre usaba un nombre que hacía ilusión a su terrible condición. La palabra legión la usaban los militares romanos para referirse a una fuerza de 3,000 a 6,000 hombres. El pobre hombre estaba poseído por una legión que podía estar entre 3,000 a 6,000 demonios. Con razón que la situación de este hombre era extremadamente trágica. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso.
Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los demonios se resistían a ser confinados en el abismo, y por eso le rogaron al Señor Jesús que le permita entrar en un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. El Señor Jesús accedió al pedido y los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Los cerdos endemoniados se volvieron locos, y todos ellos se precipitaron por un despeñadero al mar y se ahogaron. Cuando lo oyó la gente, salió a confirmar la noticia y se encontraron con un cuadro inesperado. El exendemoniado ya estaba vestido en su cabal juicio, y más hermoso todavía, sentado a los pies de Jesús. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. En lugar de sentirse bendecidos por lo que el Señor Jesús había hecho con el endemoniado, llenos de temor, los habitantes de Gadara se juntaron para pedir al Señor Jesús que se fuera. Jesús tomó su barca y se dispuso a volver al lugar del cual habían venido. Pero antes de partir tenía que hacer un encargo al endemoniado. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuántas cosas había hecho Jesús con él, libre de los demonios. El hombre tenía tanta gratitud al Señor que no quería separarse de él, pero el Señor Jesús tenía algo mejor para él. Le pidió que vaya a su casa y cuente a todas las grandes cosas que Dios había hecho con él. El hombre obedeció el encargo al pie de la letra. Gran ejemplo para todos aquellos que hemos sido liberados de la condenación y del poder del pecado por la obra de nuestro Salvador. Debemos contar a todos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Esperando que esta palabra sea de bendición en tu vida, hermanos. Dios les bendiga.